Ok, hoy vamos a ver intersecciones o cortes donde tocan las líneas a los ejes. Recuerden que los ejes son el eje X o el eje de las abscisas y el eje Y o el eje de las ordenadas. Okay. Estamos en la página 123. Okay. Entonces vamos a ir viendo los diferentes casos o los diferentes tipos de líneas o rectas y de ahí vamos a ver cuáles son los diferentes cortes. Entonces, por ejemplo, si la línea es vertical o de la forma x igual a algo, ¿verdad? Como esta primera que tenemos aquí arriba, pues entonces vean que solamente va a tocar al eje x, ¿verdad? Este es el eje x, solo toca aquí. Por más que vaya hacia el infinito para arriba o para abajo, él nunca va a tocar, esta línea nunca va a tocar al eje Y. Vean que va paralelo al eje Y. ¿Ok? Por eso es que se dice que el corte con el eje X es A,0, porque donde toque aquí, ahí es donde va a estar. Y también que no hay corte con el eje Y. Si la línea es horizontal, como en este otro caso, pues entonces más bien es al revés. No va a haber corte con el eje X porque no va a tocar nunca el eje X. Y el corte con el eje Y va a ser 0, y el número por donde pasa en el eje Y. 0, B en este caso. Ahora, si una recta no es ni vertical ni horizontal, va a intersecar siempre al eje X y al eje Y si es infinito. ¿Ok? Entonces va a tener, lo que tienen que recordar, es muy importante, es la forma de estos puntos. El eje Y, cuando toca el eje Y, siempre va a ser 0, Y. Y cuando toca el eje X va a ser X, 0. ¿Qué significa eso? Que, ¿verdad? Este punto, la coordenada de X va a ser 0 siempre. 0, algo. Y en este punto donde toca el eje X, la coordenada siempre va a ser, la de Y siempre va a ser 0, por lo que va a ser algo, 0. Eso es muy importante que lo tengan y que se memoricen y se recuerden, ¿ok? Pero también lo pueden obviamente sacar por lógica. Veamos el ejemplo 2.9. Dice, determine las coordenadas de los puntos de intersección de la recta Y es igual a menos 3x más 5 con los ejes. Entonces, vean que al ver esta ecuación, ¿verdad? Y igual a menos 3x más 5, nos recordamos que este 5, ¿qué representaba? ¿Qué representaba la B? La B representaba la intersección con el eje Y. Por lo tanto, la intersección con el eje Y o el corte con el eje Y va a ser 0,5. 0,5. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Ellos lo hicieron graficándolo, ¿verdad? Pero también, ¿qué es lo que se puede hacer? Decir que X es 0, ¿verdad? Porque sabemos que X va a ser 0, 0, algo. Entonces, si yo pongo aquí a 0, 3 por 0 me da 0 y 0 más 5 da 5. Por lo tanto, es 0,5. Eso para encontrar la intersección con el eje Y. ¿Qué tal con el eje X? Bueno, vean que va a ser algo, 0. Entonces, este 0 es la Y. Entonces, en vez de sustituir aquí en X, tengo que igualar aquí en 0. Entonces, 0 es igual a menos 3x más 5. El 5 pasa aquí a restar, el 3 a dividir, el negativo 3 a dividir, y me queda 5 tercios. 5 tercios, 0 sería el corte con el eje X o la intersección con el eje X. Y vean que no sale en el dibujito también igual. Otra vez, cuando queremos encontrar la intersección con el eje Y, solamente me fijo en B, porque lo que estamos haciendo es sustituyendo aquí 0, la X por un 0. Y esto se hace 0, solo me queda esto. Cuando quiero encontrar la intersección con el eje X, más bien sustituyo aquí el 0. Entonces 0 es igual a esto y dejo a la X solita. Y eso sería esas intersecciones, ¿ok? Entonces esto es muy importante. Ok, seguimos con la siguiente. En la siguiente sería
la forma general de las intersecciones de una recta. ¿Qué significa eso? Que si ustedes se quieren aprender de memoria cómo encontrar la intersección, es muy fácil. Para x va a ser menos b sobre m, 0. Siempre, 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 si ustedes tienen la ecuación y es igual a mx más b, siempre pueden encontrar la intersección con x de la forma menos b sobre m. Menos b sobre m. Y vean que eso se da porque este b pasa aquí a restar y el m pasa a dividir. Entonces, por eso es menos b sobre m, 0. Y el de y ya ustedes lo conocen. Ustedes saben que en y igual a mx más b, b es la intersección con el eje y, entonces siempre va a ser b. Por lo tanto, va a ser 0, b. ¿Ok? Entonces, esas son las intersecciones, la forma de encontrar las intersecciones. ¿Ok? Excelente. Entonces, ahora vamos a ver que a veces las líneas o las rectas, las ecuaciones, no nos las dan listas, no nos las dan como y igual a mx más b, sino que nos dan en una forma general. ¿Se acuerdan de que la ecuación general de una recta es ax más by igual a c? ¿Ok? Entonces, si nos la dan de esta manera, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues veamos este ejemplo 2.10 para ver qué es lo que tendríamos que hacer. Dice el ejercicio, determine la pendiente y las coordenadas de los puntos de intersección con los ejes de la recta dada por menos 5x más 3y igual a 7. Ok, entonces vean que lo primero que vamos a hacer es dejar a la y solita. ¿Para qué? Para que nos quede la forma y es igual a mx más b. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que pasar de aquí arriba? Pues este menos 5x lo vamos a pasar aquí a sumar. Y el 3, que está todavía multiplicando, pasa a dividir. Y vean que así nos quedó 7 más 5x sobre 3. Y entonces ya nos queda muy fácil ver que la m es 5 tercios. Recuerden que aunque quedó aquí de segunda, pero es siempre el número que está multiplicando a x, esa es m. Y la b es 7 tercios, ¿ok? 7 tercios. Entonces la pendiente es 5 tercios y la b es 7 tercios. Y entonces hacemos lo mismo que dijimos. Para encontrar la intersección con el eje x, vamos a sustituir el valor vamos a igualar a 0, ¿ok? Entonces pasa el 3 aquí a multiplicar, que me queda 0, el 7 a restar, que me queda menos 7, y el 5 a dividir, menos 7 quintos. Menos 7 quintos, 0 es la intersección con el eje x. Ahora, para el eje y lo que vamos a hacer es sustituir a 0 o simplemente ver aquí en la ecuación 7 tercios. Y entonces quedaría 0,7 tercios. Y así es como se encuentra esto cuando no nos lo dan listo. Pero vean que no es gran problema. Simplemente si no se los dan listo, ustedes lo acomodan y ya. Siempre que puedan acomodar a la ecuación de una línea como y igual a mx más b, es mucho más fácil trabajar con esa ecuación. ¿Ok, chicos? Eso entonces es la lección por ahorita.